Dios me estaba poniendo que lo que realmente necesita la iglesia y necesita el pueblo cristiano en Guatemala es orar. Nosotros ya no podemos estar dependiendo de gobernantes, no podemos estar dependiendo de líderes que no creen ni le temen a Dios. Entonces, tenemos que volver nuestro rostro a Él. Tenemos que hacer uso de lo que Dios nos ha dejado. Y es lo que llamamos oración. Desde el principio, si usted lee la Biblia, hasta el final, vemos evidencia absoluta de que Dios responde a la oración. Esa es una de las cosas más lindas que nosotros vamos a enfatizar, que Dios responde nuestra oración. Y todo lo que Dios hace en la vida del creyente, mire, eso es lo que estaba pensando esta semana, que todo lo que Dios hace a través de nosotros es en respuesta a la oración. Eso significa que si usted no ora, el diablo se lo devora. Si no ayuna, el diablo se lo desayuna. O sea, ese es el propósito de esta serie, de hacer conciencia y volver a la oración, porque me temo que los hijos de Dios no están orando. Sí están orando, pero no como debería de hacerse. Así es que abra su Biblia en Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4. Gloria el nombre del Señor. Voy a leer el pasaje aquí y quiero que vayamos. Mire, estos sermones creo que son 7 o 8, no me recuerdo. No nos vamos a mover de este pasaje. Vamos a estar estudiando la oración frase por frase para que entendamos bien, porque esta oración no viene de alguien, sino que viene de la propia boca de nuestro Señor Jesucristo. Y mire mire lo que dice. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Estaba orando. Estaba orando. Y dice, y cuando terminó, o sea, los discípulos veían a Jesús a orar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, ¿qué? Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, entonces aquí empieza el Señor, cuando oréis, decid así. Y quiero que noten que en esta oración el Señor Jesús no deja por sentado, y eso lo vamos a ir viendo, los discípulos no es que no oraban, ellos oraban. Y Jesús lo sabía. Por eso no dice, no les pide que deben de orar, sino que Él da por sentado de que ellos oraban. Por eso dice, cuando oréis, decid. Padre, eso usted creo que lo sabe hasta de memoria, y si no, pues uno de los objetivos es que lo aprendamos en esta serie. Dice, ¿qué dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
el pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Amén. Gloria. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros, ¿qué? Perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas, ¿qué? En tentación, más que líbranos del mal. Y lo que voy a decir aquí es que usted tiene que orar antes de estar metido en la tentación. El problema es que oramos ya cuando estamos metidos en la tentación, ya cuando ya hemos caído en la tentación, entonces es cuando oramos, ya cuando, como dicen ahí los muchachos, ya cuando nos está chupando la bruja es cuando oramos. Y aquí en esta oración modelo, el Señor nos pide que debemos de orar todos los días, que no nos metan en la tentación. Qué lindo, ¿verdad? Esto, yo no sé si ustedes se gozan, pero yo sí me gozo y quisiera que ustedes se gozaran conmigo cuando uno lee la palabra así como la leemos, encontrándole el sentido. Esta mañana el título del sermón es Enséñanos a orar. Mire qué tremendo. Enséñanos a orar. Con respecto a la oración, según Mateo 6, Jesús dio 3 instrucciones. Primero, que debemos de orar en secreto antes de orar en público. Pero nosotros oramos en público, pero no lo hacemos en secreto. Ahí vamos a ir entendiendo. Y también dice que debemos de orar según la voluntad de Dios. No nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y, mire, esto es tremendo, dice que debemos de orar no haciendo vanas repeticiones. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces es lo mismo que repetimos siempre cuando oramos? Como que ya se volvió mecánica la cosa y es lo mismo. Y entonces el maestro aquí está diciendo que no debemos de estar repitiendo, ¿qué? Lo mismo. Fíjese que tremendo. Y él no dijo, ora con estas palabras, sino dijo, oraréis así. O sea que el propósito de la oración es glorificar el nombre de Dios. Amén. Esto es precioso. Yo sí quisiera con todo mi corazón que después de esta serie nos convirtamos en un ejército de oración, de que oremos, no como los fariseos, porque los fariseos oraban 3 veces al día, pero oraban para que los miraran. Nosotros no. Nosotros lo vamos a hacer en secreto para que el Señor nos recompense en público. ¿No cree que se merece un aplauso el Señor, que es el que nos... Amén. Entonces, el punto número 1 que vamos a ver es que el orar es una actividad. Ese es el punto número 1. Orar es una actividad que lleva tiempo, palabras y debe hacerse en algún lugar. Y me sorprende que aquí en el pasaje que leímos no dice en qué lugar era. Dice que aconteció que después de haber orado en un lugar. Pero no dice si estaba en el templo, si estaba en los montes, y si ustedes ven, Jesucristo siempre lo hacía.
Entonces, el orar es una actividad. Uno, es una actividad momentánea. La expresión aconteció que estaba Jesús orando. Otras versiones dicen cierto día. En uno de esos días que Dios o que Jesús estaba orando, es que enseña esto, cierto día. Es decir, hermano, que en la oración estamos sujetos al tiempo. Porque nosotros vivimos conforme ¿qué? Al tiempo. Ahora, ¿cómo podemos? La pregunta aquí ahorita es, ¿cómo podemos orar en un mundo donde el tiempo está vendido a otras prioridades? Si yo le preguntara ahorita, ¿a qué se dedica usted? ¿Qué hace cuando se levanta? ¿Para dónde se va? ¿A qué horas desayuna? ¿A qué hora sale de su casa para trabajar? Si es que está saliendo ahorita. Pero la pregunta es, ¿y cuándo ora? Entonces dígale al que está a su lado, ¿y de veras oras? Pregúntele. ¿Y de veras, de veras oran o no oran, hermanos? Aquí estamos para examinarnos. No podemos, mire hermano, enfrentar todos los momentos de la vida si no oramos al Señor. De eso estábamos hablando con la hermana Connie antes de que ustedes vinieran, de que cómo Dios sostiene a su hijo, aún en el peor momento de la vida, en el peor caso de la vida. Y quizás cuando la cosa es más negra, cuando la cosa es más oscura, sabemos que Dios está ahí para sostenernos. ¿Lo cree o no lo cree? Dios ha sido fiel, aleluya. Entonces, la oración, por eso les digo que la oración tiene que ser momentánea, tiene que ser en el momento. Número 2, es una actividad espontánea, que nos nazca, que no sea forzada. Fíjense que a mí no mucho me gusta forzar a la gente a que ore, porque yo digo, deberían de orar porque les nace, porque son cristianos, porque lo sienten, porque saben que sin eso no se puede vivir. O sea, si ustedes dicen, y eso estaba pensando, si ustedes dicen, ya ni deberíamos de hablar de la oración porque debería ser una práctica, pero yo dije, también el mismo Señor tuvo que enseñarles a orar. Así es que yo estoy enseñándoles a orar en esta serie para que realmente nos convirtamos en una iglesia de oración. Entonces es una oración, una actividad espontánea. El texto dice, en un lugar. Jesús, siendo lo que era, no le importaba el lugar. Mire, esto es tremendo, porque hay gente que dice, es que yo oro pero solo en la iglesia. Es que yo oro solo cuando como. Si nos acordamos, oramos cuando comemos, porque a veces ni eso. Y le digo, y me incluyo porque a veces a mí se me olvida. Y después tengo que orar después de que como, porque tampoco dicen, la Biblia no dice si debo orar antes o orar después. El asunto es que ore. El asunto es que lo haga. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el lugar no importa. Jesús no buscaba lugares sagrados para orar. O sea, Jesús no necesitaba ir a Esquipulas pues para ir a orar. Jesús no necesitaba ir a un templo lujoso, cómodo, que sea real. No.
o con mucha gente. No, al contrario, oraba solo. Si ustedes miran, los discípulos lo estaban observando, pero él estaba orando, ¿qué? Solo. Y fíjense que eso me entró una curiosidad. Me puse a pensar y dije, ¿cómo oraría Jesús? Que los discípulos, porque en otras partes de la Biblia dice, y se apartó de sus discípulos y se fue a orar. Eso quiere decir que los discípulos, porque yo también lo hubiera hecho, yo creo que los discípulos curioseaban un poco, y cuando él se apartaba, yo creo que se iban a ver y dice, ¿cómo estará haciéndolo? ¿Cómo lo hará? Y creo que les impactó tanto cómo oraba, que tuvieron que decirle, enséñanos a orar, porque queremos orar igual que tú. Aleluya. Mira, hermano, esto es glorioso. ¿Por qué no levanta tu mano al cielo y dices, Padre, enséñanos a orar? Enséñanos a orar, que el Señor sea. Porque yo le puedo poner una pistola y usted va a venir a hincarse aquí, pero si no le nace, usted le tiene que nacer a orar. Cuando sentía ganas, cuando sentía el deseo de orar, Jesús no estaba limitado al lugar. Iban caminando o estaban comiendo, se levantaba y se paraba. Pero si ustedes miran, siempre estaba orando. Y si usted si usted se recuerda, antes de que lo arrestaran, ¿estaba dónde? Orando, en el Getsemaní. Ahí sí dice que estaban en el jardín del Getsemaní. Ahí sí especifica también cuando oró en el Monte de los Olivos, la Biblia dice, pero aquí no se menciona dónde estaba orando. 3, era una actividad simultánea. Mire, y esto me gustó porque yo dije, Señor, yo quiero ser como ellos. Dice que uno de sus discípulos le dijo, enséñanos a orar. Si ustedes miran, no fueron todos. ¿Fue qué? Uno. Pero si usted mira el contexto, lo hizo ¿qué? En nombre de los 12. En nombre de los 12. Solo habla uno, pero le dice, enséñanos a orar. Porque si los otros no hubieran estado de acuerdo, hubieran dicho no, es él el que quiere, nosotros no, nosotros ya sabemos. Nosotros ya somos discípulos de Juan, nosotros ya somos cristianos, a mí nadie me tiene que enseñar, a mí nadie me tiene que decir cómo debo de orar. Yo ya tengo 50 años de ser cristiano y ya no necesito que nadie me enseñe. No, aquí ellos dicen, y miren que la palabra orar, la estaba estudiando ahora, realmente significa tener un deseo. Un deseo, pero no un deseo como cualquier otro deseo, sino un deseo bíblico que debe estar presente en la oración. Y el significado de la oración es que un creyente le expresa, habla con Jesucristo y le expresa lo que desea. Y David decía mucho eso, mi alma te desea hasta la muerte. Amén. Ismael, ¿desea usted a Jesús hasta la muerte o solo en tiempo de pandemia? Hasta la muerte. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Yo no sé si ustedes realmente oran y tienen ese deseo de orar. De orar. Entonces, hermanos, aquí hay 2 esperanzas simultáneas bien lindas. La primera es que Dios oye la oración. Dígale al que está a su lado, Dios oye la oración. No se hace el sordo el Señor.
no se hace el sordo el Señor. Y la segunda es que Dios responde la oración. No solo la oye, sino que ¿qué? Sino que responde. Cuando usted habla con alguien, puede hacer que le esté oyendo, pero no responde. Pero en el caso del Señor Jesús, Él sí responde. Amén. Diga conmigo, Jesús responde. Amén. Diga conmigo, Jesús oye y responde. Amén, gloria el nombre del Señor. Jesús oye y responde. Y esto va también para ti, querido amigo, que nos sintonizas a través de las redes. Esa es una gran verdad. El Señor Jesús oye nuestras oraciones, pero también las responde. Y eso es lo más glorioso y lo precioso para nosotros como hijos de Dios. ¿Quieren darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque esto es glorioso. Entonces ya dijimos que orar es una actividad, pero también el orar es una realidad. Número uno, es una realidad invisible. Y observen ustedes el pasaje que el texto dice, cuando terminó. Y fíjese que en el griego dice, hizo una pausa. Ya en el griego tiene otra connotación, tiene una pausa. Es decir, que Jesús hizo una pausa y no una acción terminada. ¿Por qué? Porque la verdad es que uno nunca debe dejar de orar. Porque si usted va caminando, yo no sé si es como yo voy caminando, a veces voy en el carro y voy ¿qué? Orando, Señor, te pido, por eso bendiciendo a todo mundo. Es cierto que a veces dan ganas de maldecir a alguien, especialmente a los motoristas, pero uno tiene que seguir ¿qué? Orando. Va uno ¿cómo le llaman en inglés? En inglés se le llama presente continuo. Que solo se pausa, pero se sigue orando. O sea, la oración es una pausa, porque como dijimos en la serie anterior, siempre debemos de estar conectados y hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué lindo, gloria el nombre del Señor. Mire todo lo que estamos sacando solo de la frase, enséñanos ¿qué? A orar. Es para que vea lo profundo que es el Padre nuestro, lo profundo que es la palabra del Señor. Y número dos, es una realidad predecible. Uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y ya dijimos que llama la atención que es solo uno, en nombre de todos los discípulos. Los otros no dicen nada. Eso indica que estaban ¿qué? De acuerdo. Ahora ahora usted dígale al que está a su lado, yo también estoy de acuerdo de que debemos orar. Amén. Dígale al que está a su lado, hermana Zuli, dígale a Andrea que está de acuerdo con que Andrea ore. Amén. Gloria especialmente a Andrea, que dirige. Ahora díganme ustedes, estoy de acuerdo con ustedes de que debemos de orar. ¿Qué estoy diciendo? Que tanto usted como yo debemos de orar más. Y mucho más ahora en los tiempos en que vivimos. Mire, yo ya concluí. Porque ustedes saben que yo, si alguien me caracteriza algo a mí, es que soy un estudioso. Yo vivo siempre estudiando los momentos, todos sociales y todo. Pero ya en este mes dije, Señor,
¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y cuando veo tanta noticia pésima, absurda en el país, entonces digo, alzaré mis ojos a los montes. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Y no se dormirá el que guarda a Israel. Aleluya. Qué lindo. Gloria el nombre del Señor. Número 3. Es una realidad factible. Eso quiere decir, hermano, que el hecho de que hayan hecho una petición indica que los discípulos de Jesús creían que era factible aprender a orar. O sea, yo estoy seguro, como todo buen judío, Pedro oraba. Pero yo creo que pensó, sí oro, pero no igual que el maestro. Si oro, Santiago ora, Jacobo ora, todos nosotros los que estamos con él oramos, pero no oramos como él. Mire, usted eche a andar su imaginación como yo la he hecho andar. Aquí estamos. Imagínese a Jesús ahí sentado orando. Tremendo. Y se recuerdan que una vez que oró, dice que se transformó. Solo habían 4 de los discípulos viéndolo. Se transformó y dice que una luz lo cubrió. Es lo que se le llama, y todavía existe, ese monte se le llama el monte de la transfiguración. O sea que si se pone a pensar, querido amigo, bendita hermana, bendito hermano, qué tremendo lo que pasaba cuando Jesús oraba. Entonces ahora dígale usted al que está a su lado, ¿y por qué será que cuando yo oro no pasa nada? Qué carita más linda la que tienen ustedes hoy. De veras, Rodolfo, ¿por qué será que oramos y oramos y no pasa nada? Y eso dice el Señor, no recibís, porque ¿qué dice la Biblia? Porque pedís que. Y yo creo que eso fue lo que notaron los discípulos. Dijo, oramos, pero nos hace falta algo. Nosotros somos cristianos de oración, pero hay algo que tiene el maestro. Entonces, la mejor forma es que Él nos enseñe a orar. Y Él es el que nos va a enseñar a orar aquí en esta serie. Porque vamos a tomar el Padre Nuestro, o la oración modelo, como le llaman algunos, para ir estudiándola. Número 3. El orar es una necesidad, hermano. Si usted me dice que no tiene necesidad de orar, mejor péguese un tiro. ¿Habrá alguien que diga que no necesita orar? ¿Habrá alguien que se atreva? Pues alguien podrá decir, sí hermano, yo, porque yo nunca he orado. Ya tengo, ¿cuántos? 15 años, 10 años de estar viniendo a la iglesia y nunca oro. Pero entonces si se está haciendo, entonces déjenme decirle que por eso está como está. Porque podría estar mejor. Porque ya dijimos que el Señor responde a las oraciones. O sea, no vamos a orar a lo loco, como locos. Sabe que hay otro que lo está oyendo y que está a su lado. Y eso, mire, eso en toda la oración modelo, cómo se va entrelazando. Ahora, los discípulos sentían una gran necesidad
de orar más. ¿Y cómo lo manifiestan? Primero en la sumisión. Mire lo que dicen. Los discípulos utilizan la expresión Señor. Ellos lo que dicen es: Señor, enséñanos a orar. Y esta expresión es fuerte en el griego porque es Kyrios o Kurios. Y esta palabra Kurios significaba Señor o soberano. Esto le están diciendo soberano o Señor, que en aquel tiempo, en el tiempo de Roma, solo se le podía decir al César. Y si ustedes recuerdan, muchos fueron mandados a los animales, a los anfiteatros para que se lo comieran los animales, porque los que le obligaban es que le dijeran que el César era el Señor, y los discípulos decían: Jesús es el Señor. Y muchos fueron, ¿qué? Mártires por eso. Entonces, pero aquí es donde, y más adelante viene esto lindo. Yo lo conversaba con Martita, pero aquí viene el gran cambio de Jesús, porque Jesús da vuelta a la tortilla. Da vuelta a la tortilla porque ya no pide que nos dirijamos a Dios como Señor, sino como ¿qué? Como Padre. Y ese es el gran cambio de la religión. Ese es el cambio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los hebreos usaban otros nombres. ¿Por qué? Porque creían que Dios estaba muy lejos, que estaba allá arriba, y las otras religiones creían que era el Dios garrote, que solo estaba para darles el gran garrotazo y matarlo. Esa idea tenían de Dios todos los que rodeaban a Jesús en su tiempo. Esa idea tenían de Dios, pero sin embargo ahora el Señor le dice: no hay necesidad que le hablen así, háblenle como un cercano. Él no está lejos, está como nuestro Padre. Aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Y Jesús cómo se trataba a Jesús? Jesús ¿cómo trataba a su papá? Papito. Decía Abba Padre, que significa ¿qué? Papito. ¿Cómo es mejor? ¿Cómo es mejor si usted llega: papá, fíjate que tengo esta situación y quiero que me dé 100 quetzales? El papá se va a poner también así serio y va a decir: bueno, ¿cómo saliste este año en las calificaciones? Y todo. Pero ¿cómo es si llega: hola papito, te quiero, te amo, fíjate que estaba pensando en ti, que eres lo mejor que yo tengo en esta tierra y en este mundo, quiero 100 quetzales? Se lo estoy haciendo así vívido para que entiendan ustedes que una cosa es pedirle a un soberano que está en su trono, y que uno no podía ni acercarse ni levantar el rostro, porque si levantaban el rostro ahí mismo daba la orden al verdugo para que lo fueran a decapitarlo. Entonces cuando él dice Señor, dicen no. Y por eso el próximo mensaje se llama el Padre Nuestro, porque ya viene, entonces se dirigen a Dios como papá. Claro que aquí hay algunos problemas, porque eso yo lo he visto, porque yo he hablado con personas que dicen: es que no me gusta hablar a Dios como papá. ¿Por qué? Porque la imagen que ellos tienen de un papá, ¿cuál es? ¿Cómo fue su papá?
Entonces uno dice, si Dios es como mi papá, no lo quiero, porque santo Dios, si Dios es como mi papá, mejor no, gracias. Pero en este caso, el Señor lo que estaba enseñando es que Dios no estaba tan lejos como ellos lo creían, sino que estaba cerca de ellos. 2, la motivación. 2 veces, si ustedes miran, 2 veces repiten la palabra enséñanos. 2 veces repite la palabra ¿qué? Enséñanos. Esto indica de que están deseosos de aprender y que algo les hace falta. Levanta tus manos y dile enséñanos. Y lo vamos a repetir 2 veces como los discípulos. Levante sus manos, 1, 2 y 3. Enséñanos. Dígalo otra vez. Enséñanos, Señor. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. No quieren una cuestión teórica, sino práctica. Porque ¿cuántos fueron católicos? Un tiempo. ¿Qué hacían con el Padre Nuestro? A veces les decían, mire, recite o repita que... ¿Cuántas eran? 3 veces, no. Sí, repita 3 veces el Padre Nuestro. Y todo eso. Pero eso es mecánico. Y lo que se necesita es y ojalá que ustedes no solo se vayan a aprender el Padre Nuestro y lo van a estar repitiendo como pericos. No, el asunto es que vivan eso, que vivan realmente lo que es orar. Y número 3, la limitación. Podemos observar, mire bien, que Juan el Bautista oraba y lo ponen como ejemplo. Dice, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos a orar. Eso es lo que dice. La pregunta es específica, enséñanos a orar. No piden cómo orar, no piden por qué orar, o con qué orar, o cuándo orar. Porque pudieron haber preguntado, mira Jesús, ¿y cuándo debemos orar pues? A ver, Pablo, ¿cuándo debemos de orar? Regularmente, ¿cuándo oramos? Cuando nos está chupando la bruja. Bueno, no, ojalá. Pero hay hermanos, hermana Judith, hay hermanos que solo ahí oran. Y cuando todo marcha bien, ni siquiera se acuerdan de Dios. No, mire, ya vimos que no hay lugar, esté donde esté, y no necesario, y fíjese porque tampoco yo estuve buscando, porque como uno tiene que buscar, tampoco dicen cuando oren se tienen que arrodillar, no dice. O cuando oren tienen que levantar los ojos al cielo, o cuando oren tienen que cerrar los ojos. Y me encontré con que Jesús nunca cerró los ojos para orar. Entonces nosotros, ¿por qué los cerramos? pero fíjense que eso es para que vean que él siempre que oraba ya en público, dice, y alzando los ojos, dijo, Padre, o sea, él alzaba los ojos. Es que esto es lindo cuando uno come de la palabra de Dios, la mastica, no se la traga. Mi querida esposa siempre dice que yo no como, yo trago. Es que mi papá me enseñó así. Tienen 5 minutos para almorzar y yo le dije, pero si toda la vida me enseñaron así. Entonces, pero no, hermano, la oración hay que disfrutarla.
disfrutarla. Hay que aprender. Ustedes vieran que un día entró un video, me subió un video, subieron un video y me llamó la atención. Y me llamó la atención porque el video se hizo viral y la hermanita que estaba cantando es del quiché, con su traje típico y todo. Y se volvió muy famosa porque coincidentemente tiene la voz de la hermana Ana. No, ella no es hermana, la voz de Ana Gabriel. De Ana Gabriel, y por eso que se hizo muy viral, porque la hermanita ahí sí haciendo tortillas, y cuando oyen ese vocerrón, entonces yo me quedé orando, pero yo no le quiero decir tanto porque que se parecía a Ana Gabriel, sino que cuando me quedé yendo el canto, y después cuando sentí, yo estaba llorando. Y mi hermana y mi hija son testigos que me pasé silbando y cantando ese himno toda la semana. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin. Yo no digo así, el corazón me hace punqui punqui. Sí, o sea, y así me pasé, hermano, una canción. Y yo, como no mucho estoy al tanto, yo pensé que hubo un momento que dije, ¿y por qué está imitando a Ana Gabriel? ¿Por qué no canta? Y que cuando ya lo oí ya con el mero que hizo el canto. ¿Alguien sabe quién hizo ese canto? Que lo estaba cantando y me dijeron, él es el que hizo el canto y él es el. Y entonces me quedé sorprendido. Dije, entonces ella, yo pensé que, porque ahí la crítica era que solo le había puesto letra cristiana, pero que el canto era una canción de Ana Gabriel. Entonces, pero cuando yo ya vi, dije, no. Pero ¿qué es lo que les quiero decir, hermano? Es que cuando usted está solo y comienza a comunicarse con el Señor, eso es glorioso. ¿Sabe por qué? Porque nadie lo está viendo. Y si yo no les contara ahorita, ni lo llegarían a saber, ¿va? Porque yo no lo voy a subir al Facebook que me miren así hincado. Unos hasta se ponen no sé cómo para que los miren. Y no sé si están orando o solo estuvieron la foto, pero no, hermano. Es una necesidad el orar. Es una gran necesidad. Ana Elvia, es una gran necesidad de orar. Yo conozco gente aquí que ora. Sé que ora. Que está ahí clamando, y ellos esas oraciones nos sostienen a nosotros. El problema es que nosotros no oramos, pero pedimos que ore por nosotros. ¡Ore por mí! Y yo a veces soy un poco, yo le digo, ore por mí, pero ¿usted está orando? Porque qué bonito pedir que el otro ore, pero yo sigo haciendo lo mismo. No, hombre. Aquí termino porque ya Max sabe que me pasé del tiempo. Pero creo que esta serie, con la forma en que nos vamos a ir profundizando. Mire todo lo que el Señor nos dio solo con la frase, enséñanos a orar. La del miércoles, el tema es el Padre Nuestro. Solo esa frase, el Padre Nuestro. Y va a ver que todo lo que revela el Señor. ¿Quiere orar siquiera un minuto?
Porque fíjese que tampoco Jesucristo tampoco dice del tiempo. Sí relata que hubo noches que dijo que oró toda la noche. Eso sí lo menciona. Pero cuando enseña a orar no dice, van a orar 30 minutos, van a orar 1 hora, no dice. Así es que, ¿quiere orar? Sí, así le dijo a los discípulos, les pegó su reprimenda cuando ni 1 hora, porque los discípulos son así como muchos, que a la hora de estar oyendo un mensaje o están. Gloria al nombre del Señor. Bueno, ore como usted quiera. Ore. Pero, eso sí, mire, escúcheme bien, porque también estaba viendo eso. No estamos hablando de meditar. Cuando usted medita, no habla, solo. Pero en la oración, sí hay que hablar. Es hablar, la oración es hablar. Así es que hable. Hable, ya empiece a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Quiero oírlos orar, quiero oírlos orar. Oh, gracias Señor.